Hola amigos y amigas de este canal de la gente de la otra orilla. Bienvenidos nuevamente a este video en el cual abordaremos un tema que hemos venido comentando a lo largo de los últimos videos. Se trata de el cambio y de la importancia de sostener ese cambio. Muchísimas gracias a mis pocos suscriptores y muchísimas gracias también por retroalimentar estas ideas. Entonces bienvenidos y entremos en materia. Se trata entonces de hacer ciertos cambios dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, nos podemos proponer ser menos posesivos, menos posesivas, menos materialistas, menos orgullosos, quizás menos vanidosos, menos vanidosas. Esto se puede decir de otra manera, que básicamente significa lo mismo. Podemos proponernos ser más liberales, ser más espirituales, ser más humildes o quizás ser más sencillos. Y para ello hablamos un día acerca de la técnica de los 21 días. Durante 21 días me propongo ser más o menos esto o aquello. Ese cambio que quiero visualizar en mí, lo trabajo durante 21 días y al cabo de 21 días posiblemente ese cambio se torne un hábito dentro de mí. Sostengamos entonces ese cambio durante 21 días como mínimo. Al cabo de esos 21 días hay 2 o 3 posibilidades. La primera es que ese cambio sea exactamente visible dentro de nosotros o dentro de la esfera de actuación en donde estamos inmersos. O posiblemente ese cambio no sea visible dentro de nosotros o dentro de esa esfera. Y una tercera posibilidad es que ese cambio se esté dando a nivel interno, a nivel externo, pero no somos conscientes de ese cambio. Allí tenemos 3 posibilidades. En ese sentido, para sostener el cambio, contamos con al menos 3 caminos que nos pueden ayudar. El primero de ellos se ha denominado la renuncia. Y estamos un poquito hablando del budismo tibetano, pero esos 3 caminos con otros nombres están presentes en casi todas las filosofías, en casi todos los sistemas de pensamiento a nivel mundial. El primero de ellos, dijimos, es la renuncia. Renunciar a los resultados de ese cambio que estamos adelantando. Porque si nos apegamos a los resultados, si esperamos ver resultados, lo más seguro es que terminemos desilusionándonos y abandonemos muy pronto ese camino de mejoramiento espiritual. Por lo tanto, desde un comienzo planteemos una renuncia a los objetivos y a los resultados que esperamos con ese cambio. El segundo elemento dentro de esta renuncia corresponde a renunciar a los deseos. Pero no es que renunciemos al objeto del deseo, o a la persona, o a la relación. Renunciamos al deseo. Por ejemplo, deseamos una nueva casa, pero renunciamos a desear tener esa casa, poseer esa casa. Lanzamos el deseo y nos vamos en pro de ello. Trabajamos, hacemos el préstamo en el banco, etc. Seguimos la estrategia o las estrategias que deseemos plantear, pero renunciamos a estar posesos de ese deseo de poseer esa nueva casa. Esa es la diferencia entre un deseo bien llevado y
el volverse esclavo de un deseo. Y este mismo elemento o esta misma estrategia la podemos aplicar a todos los deseos pequeños, grandes, materiales o inmateriales que planteemos. Por ejemplo, si estamos hablando de renunciar a estados emocionales aflictivos, la ira, por ejemplo, podemos plantearnos una renuncia a la ira y decir, cuando llegue ese momento crucial que nos hace enojar, decir, renuncio a expresar ira a propósito de esta situación. Y para ello tenemos al menos dos alternativas. Contar hasta 10 antes de enojarse. Sucedió el acto, sucedió el hecho que nos molesta y que nos aflige, y antes de expresar ira y enojo, contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4. Y así, cuando lleguemos a 10, muy seguramente el acto que nos iba a hacer expresar enojo se habrá difuminado, se habrá esparcido y nos deja una inquietud. ¿Realmente es necesario enojarse? Un segundo momento o una segunda estrategia es preguntarnos cómo actuaría una persona de mayor conocimiento, de mayor sabiduría frente a esa situación de enojo. Mi maestro, mi maestra, ¿cómo actuarían frente a esta situación? Y esa reflexión, ese minuto, ese instante de reflexión, lo que hace es que el estado de enojo, de ira, de encono, se minimice y nos permite entonces hacer una reflexión sobre cómo actuar frente a esa situación. Y nos daremos cuenta sin lugar a dudas de que esa situación no merece que expresemos ira, que expresemos enojo. Y frente a este panorama de cómo actuar frente a emociones aflictivas, quizás podamos o tenemos una tercera opción, y es la de cultivar la virtud que le es opuesta a esa emoción aflictiva. Por ejemplo, frente a ese materialismo, a ese apego a cosas materiales, tenemos la opción de cultivar en nosotros mismos el desapego, el renunciar a apegarnos a ese objeto material o a esa relación personal en la cual estamos inmersos. Y esa es una muy buena manera, además de cultivar espiritualidad dentro de nosotros mismos. Entonces, la renuncia nos permite encontrar un segundo elemento importante dentro de este proceso, y es el hallar la mente altruista, un concepto que en el budismo Mahayana se conoce como bodhicitta, es decir, la mente que propende por el desarrollo de la compasión dentro de todos los seres sintientes de este planeta. Y es que la renuncia a los deseos, la renuncia a los apegos a esas cosas o relaciones que los deseos nos permiten conseguir, y la renuncia a la identidad con esas cosas o con esas relaciones o elementos que hemos conseguido, la renuncia a esos tres elementos permite el desarrollo de esa mente compasiva, de esa capacidad de ponernos en el estado, en la situación de otras personas, y desde allí extender una mano de ayuda eficaz,
Obtenemos con ello la capacidad de sentir y de desear el fin del sufrimiento de todos los demás seres, no solamente seres humanos, estamos hablando de animales, de plantas y de seres por encima y por debajo de la misma civilización humana. Esa mente altruista, esa mente de ayuda efectiva, lo que hace es que nos abre un mundo de posibilidades de prestar ayuda a los demás, pero sobre todo de saber exactamente cómo, cuándo y dónde ayudar, porque dijimos en su momento que a veces ayudamos, pero ayudamos de manera incorrecta. Es cuando el mono, el simio, el miquito, ve al pez dentro del agua y cree que se está ahogando, lo saca, lo consiente, pero obviamente el pececito muere. A veces ayudamos, pero ayudamos de manera incorrecta, cuando damos una limosna, cuando pretendemos hablar, siendo que lo que nuestro interlocutor necesita es solo ser escuchado. Esa mente altruista, esa bodichita, nos permite detectar exactamente cómo, cuándo y dónde nuestra ayuda debe ser prestada. Y el cultivar esta mente altruista, esta bodichita, lo que hace es que nos permite alcanzar algunas conclusiones. Entre ellas nos permite ver que todos los fenómenos, todas las situaciones están interconectadas, que todos esos fenómenos, que esas emociones aflictivas son existentes de una manera interdependiente, es decir, que ellas no existen por sí mismas, que el dolor, que el sufrimiento, que la vanidad, el orgullo, que todas nuestras miserias, el materialismo, los apegos, tienen una existencia condicionada a o condicionada por. Ellos no existen de manera independiente, de hecho no existen de manera real. Todos ellos son pasajeros y eventualmente terminarán, eventualmente pasarán. Nada es para siempre. El orgullo, la vanidad terminan, pasan. Es cuestión de tiempo. El sufrimiento, así como la alegría, culminan, tienen un principio y eventualmente tendrán un fin. Todo es pasajero, todo acaba. ¿Qué es lo que es real? Esto ya lo hemos hablado en videos pasados. Comprender esta situación de lo que se ha denominado en el budismo Mahayana como vacuidad, comprender esta vacuidad, lo que nos permite es lo siguiente. Por un lado nos permite relajarnos un poco sin que esto signifique perder de vista el horizonte espiritual que tenemos planteado, pero nos da la ocasión de relajarnos, de restarle importancia a los problemas, ya que de antemano sabemos que los problemas, por grandes que sean, los que estamos viviendo ahora, tienen un final, van a concluir. Entonces relajarse un poquito. De otra manera, nos permite reconocer que tenemos una misión espiritual que cumplir, de que más allá de la expresión meramente física de comer, dormir, trabajar, ir a fiestas, ir al partido de fútbol, ver la televisión, etc., más allá de todo ello, tenemos una misión espiritual
Estamos aquí para desarrollar una conexión o en algunos casos reconectar ese elemento material físico con un desarrollo espiritual, con un alma o con un espíritu o con una divinidad, como queramos llamarlos, restablecer esa conexión. Y finalmente, lo que la comprensión de la vacuidad permite es que seamos coherentes, es que entre ese materialismo y esa espiritualidad haya una coherencia, y esa coherencia se debe manifestar en cada momento de nuestra vida física y de nuestra vida espiritual. ¿Has notado cómo mucha gente dice, yo soy muy espiritual, creo mucho en Dios, voy a misa o voy a la oración, etcétera? Pero en sus actos cotidianos lo que expresan es un materialismo recalcitrante que los mantiene presos de la materialidad. Entonces nos invita esta coherencia a que expresemos en acción lo que en palabra o en pensamiento estamos desarrollando, estamos siendo. Recogiendo un poco lo dicho, tenemos entonces, mantengamos ese cambio para bien que nos hemos propuesto. Para ello tenemos la estrategia de los 21 días como una buena manera de hacerlo. Y tenemos que tener claro que aunque los resultados sean visibles o no, ellos se están dando. Ese resultado se está llevando a cabo en algún nivel, en algún plano de la expresión física o espiritual. Y dijimos además que tenemos 3 caminos para hacer realidad ese mejoramiento espiritual. La renuncia, que no es renunciar al objeto o a la persona, sino que es renunciar al deseo, a apegarnos a ese deseo. Y tenemos el desarrollo de la mente bodhicitta, de la mente espiritual, como una forma de acercarnos a nuestro propio desarrollo. Y tenemos el camino de la vacuidad o camino de entendimiento, de comprensión de que todos los fenómenos eventualmente son pasajeros y de que no tienen existencia por sí mismos. Posteriormente dijimos que comprender esos elementos nos permite restarle importancia a los problemas que en este plano físico estamos teniendo, sin que ello signifique que nos entreguemos y nos dediquemos a una vida de laxitud, a una vida totalmente física. Necesitamos continuar con el desarrollo espiritual y nos permite finalmente el desarrollo de la coherencia, ser seres coherentes con nosotros mismos, con la vida y con la divinidad. Pues bien, amigos y amigas, yo creo que esto es todo por hoy. Nos veremos en una próxima ocasión y por favor continuemos con los cambios que nos hayamos planteado. Todo cambio toma un tiempo para hacerse efectivo, pero tenemos la certeza, tenemos la garantía de que esos cambios producen un efecto positivo dentro de la esfera de la cual estamos siendo partícipes. Amigos, familiares, conocidos, desconocidos, a nivel físico, a nivel espiritual, esos cambios se están llevando a cabo, están teniendo un efecto en algún lado. Pues muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.